La primera pregunta que tenemos que abordar, si queremos entender de qué manera se constituye el Estado lockeano dentro de su versión del así llamado relato contractualista, es decir, esta estrategia de narración en tres tiempos que describe un estado de naturaleza, una figura de la voluntad humana llamada pacto y la aparición del Estado. Esa pregunta primera, decíamos, es ¿por qué tenemos que dejar el estado de naturaleza? Y esto lo aborda en los parágrafos 124, 125 y 126. Estamos en el capítulo 9. El fin principal y de mayor gravitación por el que los seres humanos se unen en sociedades políticas y se someten a un gobierno en la protección de su propiedad, recuerden, vida, bienes, libertad, salud, integridad corporal, finalidad para cuya consecución faltan en el estado de naturaleza muchas cosas necesarias, sobre todo tres. Hay tres grandes defectos que el Estado tiene que corregir porque por estos tres defectos no se puede seguir viviendo en estado de naturaleza. Primeramente, falta una ley establecida, fija y conocida que sea aceptada y reconocida por consentimiento de todos como estándar de lo justo y del injusto y como medida común para dirimir todas las controversias entre ellos. Si bien la ley de naturaleza cumplía esta función antes de que ahora aparezca la ley civil, esta ley establecida, fija y conocida, aceptada y reconocida por consentimiento de todos, cuando los seres humanos se volvían parciales por causa de sus pasiones, de su interés propio, y no se dedicaban a pacientemente fijarse en qué consiste la ley natural que está grabada en nuestros corazones, bueno, no estaban en esa condición o no están inclinados a reconocerla como una ley obligatoria cuando está en juego su interés propio. Entonces, primeramente, ley civil, y la necesitamos. En segundo término, en el estado de naturaleza, falta un juez conocido e imparcial con autoridad para resolver todas las diferencias en conformidad con la ley establecida. Es decir, falta de un poder legislativo. Como en tal estado cada uno es simultáneamente juez y ejecutor de la ley de naturaleza y como los hombres son parciales en favor de sí mismos, es muy probable que la pasión y la venganza los conduzcan demasiado lejos, con excesiva animosidad, etcétera, etcétera, cuando están involucrados, y la negligencia y la diferencia que hagan empiecen a causar un montón de conflictos. Y entonces por eso necesitamos un tercero superior que sea el umpire, ¿no? El árbitro, el que pueda dirimir los conflictos a través de leyes, poder legislativo. Bien, en el 126 está el tercer déficit del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza falta a menudo un poder que respalde y dé vigor a la sentencia cuando ésta es justa y que haga que se cumpla como es debido. Si recuerdan, uno podía darse cuenta de las injusticias en el estado de naturaleza porque tenía un poder legislativo natural que nos pone online con esa ley natural grabada en nuestros corazones, no debe dañar a otro, en su vida bien es libertad. Ahora bien, lo que faltaba en esas ocasiones era la garantía de que uno podía llevar a cabo un castigo. Uno tenía derecho a ejecutar ese castigo, porque tenemos poder ejecutivo natural. Pero no estaba seguro que se iba a poder sustanciar ese castigo. Quienes han cometido una injusticia rara vez se abstendrán, si cuentan con poder para ello, de tratar de eludir por medio de la fuerza la pena que tienen que pagar por su injusticia. Y por lo tanto, un poder coactivo que utilice toda la fuerza de la comunidad es necesario para que las violaciones a la ley natural a través de estas agresiones a la vida, bienes, libertad, salud y integridad corporal de los otros puedan ser castigadas, recibir el castigo que merecen y poder administrar la justicia en los conflictos entre las personas. Y hacerlo de una manera común. Bien, siguiente punto sería cómo no es el pacto.
¿no? Vamos, antes de ver cómo es el pacto, vamos a ver cómo no es el pacto, y acá lo que aparece es un motivo fundamental de la filosofía política de Locke, que es el rechazo de la monarquía absoluta y la necesidad de pensar la sociedad política de otra manera, que como lo piensan los que legitiman las monarquías absolutas, dado que no se puede creer que eso sea una justificación válida. A partir del 90 hasta el 94 tenemos esto. Lo que tenemos es claramente cómo no armar sociedad civil. La monarquía absoluta, que es considerada por algunos seres humanos como la única clase de gobierno que existe propiamente en el mundo, es verdaderamente incompatible con la sociedad civil, o sea, con el Estado. Y, sin embargo, juntamente, con el Estado, me perdí, y por ende no puede constituir en absoluto una forma de gobierno civil. Es como si estuviéramos en estado de naturaleza, y en tal condición se encuentra todo príncipe absoluto con respecto a quienes están bajo su dominio. Supuesto que el monarca absoluto concentra en sus manos todo el poder, tanto el legislativo como el ejecutivo, parece que eso no hay que hacerlo, así no se arma un Estado. De esa manera no queda abierta para nadie ninguna instancia de apelación ni ha de encontrarse ningún juez que pueda autorizadamente dictar sentencia imparcialmente y sin favoritismo, y de cuyo fallo pueda esperarse desagravio y resarcimiento por cualquier perjuicio o inconveniente que pueda sufrirse por causa del príncipe o de una orden suya. Y entonces este ser humano se halla con respecto a todos los que se encuentran bajo su dominio, hablamos del monarca absoluto, en una situación de estado de naturaleza, igualmente que está con relación a los otros leviatanes y el resto de la humanidad. Y ahí explica cómo, si hay dos seres humanos que carecen de una norma establecida y de un juez común al que apelar con vistas a la resolución de sus controversias, en realidad están en estado de naturaleza y expuestos a todos los inconvenientes propios de tal condición y, sobre todo, y todavía peor que eso, ¿no? Porque es como si hubiesen sido degradados del rango propio de las criaturas racionales y se les deniega la libertad de juzgar sobre su derecho o de defenderlo. Y entonces dice, es como si esta locura de la monarquía absoluta se supone que los seres humanos, cuando abandonaron el estado de naturaleza y pasaron a formar parte de la sociedad civil, hubieran acordado que todos, excepto uno, debían someterse a las restricciones impuestas por las leyes, mientras que el individuo en cuestión habría de retener plenamente, o sea, el monarca, la libertad propia del estado de naturaleza, acrecentada por el poder y vuelta licenciosa por la impunidad. Ello equivale a pensar que los hombres son tan insensatos como para tratar de evitar los daños que puedan serles infligidos por los zorros, pero los complace y piensan que eso abunda en su seguridad, ser devorados por leones, ¿no? Entonces, si es cierto que queremos vivir en una sociedad civil, ningún hombre puede estar exento de sus leyes, ¿no? O sea que el monarca no puede estar exento de sus leyes. No puede hacer lo que quiere, no puede comportarse de manera absolutamente irresponsable para con la comunidad que le ha encomendado este derecho de gobierno. Pues si a un hombre se le permite hacer lo que juzga conveniente y no hay ninguna instancia de apelación sobre la tierra a la que recurrir en busca de resarcimiento o de protección contra algún daño que provoque, pregunto si no se halla aún en pleno estado de naturaleza y si en consecuencia puede ser así miembro de una sociedad civil. A menos que alguien sostenga, dice Locke, que el estado de naturaleza y la sociedad civil son una y la misma cosa. Ahora bien, nunca encontré un patrocinador tan grande de la anarquía que afirme tamaño disparate, que diga que el Estado es como una continuación del estado de naturaleza. Bueno, parece que Locke no leyó a Agamben y a sus amigos postmodernos. Bien,
eh, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a esta situación? ¿No? No vamos a meternos en todos los relatos históricos en los que nos mete Locke, por ejemplo, en gran parte en el capítulo 8, pero aquí sí nos interesa el parágrafo 111, allí donde Locke cifra en el dinero la causa de la aparición de la monarquía absoluta y la causa de la aparición de las revoluciones. En la Edad de Oro, o sea, in the beginning, antes de que la vana ambición y el amor sceleratus avendi, algo así como la ambición desmesurada de poseer, esto que él llama el mal deseo o la mala concupiscencia, pasiones bajas, pasiones que para el moralista John Locke no son aceptables. Antes de que apareciera esto y corrompiera las mentes de los seres humanos confundiéndoles sus ideas sobre el poder legítimo, había en aquella época mejores gobernantes y también súbditos menos viciosos, menos revoltosos, y no existía entonces, de un lado, la propensión a expandir la autoridad hasta oprimir al pueblo, o sea, el despotismo, ni consecuentemente de la otra parte no había ninguna disputa sobre el poder del magistrado y sus prerrogativas, y no querían reducir o restringir su poder. Entonces no había ninguna controversia entre mandatarios y pueblo y a ningún rey le habían cortado la cabeza como sucedió recientemente con Carlos I. En la Edad de Oro, de la relación mandato-obediencia, no hay abuso de poder ni hay rebelión. ¿Y qué pasó? Yo diría, la causa de fondo de todo esto es el dinero. Cuando en épocas ulteriores la ambición y la lujuria, recordemos que el amor desmesurado de posesión no es anterior a la aparición del dinero. Una vez que apareció esa tecnología, empezó a aparecer el incentivo de los príncipes a retener y acrecentar el poder, incumpliendo la misión para la que les fue concedido. La adulación además les enseñó a tener intereses separados y distintos de los de su pueblo y, correlativamente, los pueblos empezaron a descubrir medios para refrenar los excesos y prevenir los abusos de ese poder que habían depositado en manos de otros solo en aras de su propio beneficio y del que encontraban que se hacía uso para perjudicarlos. O sea que a partir de la introducción del dinero se produce una degradación que da lugar al abuso de poder tanto como al derecho de resistencia. Muy bien. ¿Cómo es entonces el pacto? Si uno quiere tener una noción entonces de cómo debemos entender esto para no caer en estos peligros. Entonces, como ven, una de las preocupaciones fundamentales de Locke no es solamente la paz, sino sobre todo la libertad, cómo evitar el despotismo de un monarca absoluto. Hay que entender que cuando armamos un Estado, hacemos un tipo de pacto de las siguientes características. Y empecemos entonces vamos a presentar dos series de textos, primero el 87 y el 88, y después 3 parágrafos del capítulo 9, y con eso cerramos este pequeño video. Dado que ninguna sociedad política puede llegar a existir ni subsistir sin poseer en sí misma el poder de proteger la propiedad, y en orden a ello el de castigar los delitos cometidos por todos quienes pertenecen a ella, existe una sociedad política allí y solamente allí donde cada uno de sus miembros ha renunciado a este poder natural, ese poder de legislativo natural y ejecutivo natural, ha abandonado esos dos poderes en manos de la comunidad. Acá aparece una primera renuncia en manos de la comunidad del poder natural. Si esto sucede, tenemos un tercero superior comunitario, que es lo que primero aparece una vez que se constituye este gesto de la voluntad humana, y ahora vamos a empezar a hacer una división analítica de ciertos momentos de esta instauración del Estado. Analítica porque probablemente para Locke sucede todo en el mismo momento, pero es importante para nosotros atender a las fases en las que él presenta esta aparición del Estado. En primer lugar, aparece un tercero superior comunitario. Primero se forma un pueblo, una community,
¿no? ¿Qué diría Hobbes de esta manera de presentar la, la aparición del Estado? O sea, donde primero parece haber un pacto de unión y se conforma una comunidad en calidad de árbitro, en calidad de umpire, como en el tenis. ¿No? Parece community elevada al rol de juez, que ahora va a decir cuándo la pelota sale, cuándo la pelota roza la red, etcétera, etcétera, etcétera. Este árbitro no es un árbitro como en el monarca absoluto, sino que procede a través de normas establecidas y permanentes, imparciales y válidas por igual para todas las partes, y actúa por intermedio de seres humanos autorizados por la comunidad para la aplicación de tales normas, los funcionarios estatales, digámoslo así, dirime todas las discrepancias que puedan suscitarse entre los miembros de esa sociedad concernientes a cualquier materia de derecho y castiga las transgresiones cometidas contra la sociedad por algunos de sus miembros con las penas que la ley haya establecido. O sea que Community se encarga de legislar y de dirimir discrepancias y de castigar. O sea que todos estos poderes judicativo, legislativo, ejecutivo están puestos primeramente, al parecer, en este sujeto comunitario, ¿no? Sería el primer depositario de ese poder natural en esta fase de conformación del Estado en 3 tiempos, vamos a ver. Esta es la primera fase. Los que están unidos en una misma comunidad y cuentan con una ley común establecida y con un tribunal al que apelar, con autoridad para dirimir las controversias entre ellos, legislando, ¿no? Y castigar a los transgresores, poder ejecutivo, se encuentran unos con respecto de otros en la condición de una sociedad civil. Allí sí tenemos sociedad política, sociedad civil o Estado, o también llamado Commonwealth. En el otro caso, si uno carece de tal instancia común de apelación y cada uno es juez y ejecutor del castigo y intérprete de la ley natural, bueno, seguimos en estado de naturaleza, incluso cuando haya una persona con poder absoluto encima nuestra. Es despotismo, o sea, es estado de naturaleza. Ahí vamos a ver cómo aparece el poder legislativo en el 88. De esta manera, una vez que se conforma esta primera fase y a partir de este acto, el Estado, o sea, ahora parece estar empezando a hablar del Estado, ya no de community nada más, o donde community era como el núcleo esencial del Estado y se confundía o se identificaba con el Estado. Aquí distingue los poderes del Estado con más precisión y aparecen estos dos poderes. El Estado, a través de este acto de renuncia del poder natural de cada uno en aras de la comunidad, adquiere el poder de establecer qué castigo habrá de corresponderles a las diversas infracciones que los miembros de la sociedad en cuestión juzguen merecedoras de él. O sea, en esta segunda fase del Estado, dentro del poder constituido, si es cierto que la comunidad es una especie de poder constituyente que tiene que nombrar funcionarios estatales para poder funcionar como una sociedad normal, en esta segunda fase, digo, que sería el Estado, tenemos un primer momento que sería el poder legislativo del Estado. Segundo momento, así como también el Estado obtiene de este acto el poder de castigar cualquier daño infligido a alguno de sus miembros por alguien no perteneciente a ella. Y aquí tenemos, dentro del poder constituido estatal, el poder ejecutivo del Estado. De esta manera tenemos esta fase: 1, community, poder constituyente; 2, Estado, poder constituido, y dentro del Estado, primero, poder legislativo; segundo, poder ejecutivo, ¿no? En esta sucesión se aparece el circuito del poder fiduciario, ¿no? Primero community, después legislativo, después ejecutivo. Todo hombre que se ha incorporado en una sociedad civil y se ha convertido en miembro de un Estado, recapitula, ha renunciado con ello a su poder de castigar en consonancia con su propio juicio privado. No podés hacer ya justicia con mano propia legítimamente, a menos que suceda una situación de defensa, ¿no? De autodefensa o derecho de autodefensa. Y así le ha conferido al Estado
pudiendo juzgar, dejando en el Estado el juicio de qué constituye y qué no una infracción contra la ley de naturaleza, le ha conferido también el derecho de juzgar dichas infracciones que le ha transferido al legislativo en todos aquellos casos en que le sea posible recurrir a un magistral, ¿no? Y no tenga que autoprotegerse y se considere defensa propia. Y aquí encontramos el origen del poder legislativo, de la sociedad civil y el del ejecutivo, el cual ha de juzgar por referencia a leyes establecidas en qué medida serán castigadas las infracciones del Estado. Primero la ley, luego quien castiga y hace cumplir esa ley por medio de la fuerza pública. Y ese sería el poder legal, ¿no? El que se refiere a las agresiones internas. Y también debe determinar el Estado, mediante juicios casuísticos fundados en las circunstancias de los hechos efectivamente dados, algo así como una especie de poder prudencial, porque tiene que ver con las relaciones exteriores y allí no hay ley civil que aplicar, digámoslo así, tiene que determinar hasta qué punto serán castigadas las agresiones provenientes del exterior, ¿no? Y meternos en una guerra, en sentido interestatal. Esto ocurre en cualquier sitio que un cierto grupo de hombres situados en estado de naturaleza se asocian con vistas a constituir un pueblo, un cuerpo político bajo un gobierno supremo o de otro modo cuando alguien se une a un gobierno ya establecido y se incorpora a él. Pues a través de este acto autoriza a la sociedad, o lo que es lo mismo al legislativo erigido en ella. Fíjense cómo empieza a poner el peso sobre el legislativo como representante de community, a promulgar leyes obligatorias para él según lo requiera el bien público de la sociedad, leyes a cuya ejecución debe prestar su concurso como si se tratara de sus propios mandatos. Las personas que legislan también tienen que ser obedientes de esa ley civil cuando dejan de legislar y salen del Parlamento. No pueden tener impunidad. No pueden tener inmunidad. Es esto lo que pone a los hombres fuera del estado de naturaleza. Solo así te pones afuera del estado de naturaleza y entras en sociedad civil. Acá también parece haber un modelo dicotómico, ¿no? Cuando pensamos en el estado lockeano es o estado de naturaleza. No hay niveles intermedios, ¿no? El establecimiento de un juez sobre la tierra con autoridad para dirimir todas las controversias y resarcir los daños que puedan sobrevenirle a cualquier miembro de la sociedad civil. O sea, solo con un poder legislativo al que todos obedecen, así salís del estado de naturaleza. Este juez es el legislativo. O sea, siempre que habla de juez está hablando de legislativo. Y el poder legislativo aparece acá como el poder soberano del Estado, ¿no? Cuando hay un poder decisorio de tal clase, ahí hay Estado. Y si no, es estado de naturaleza. E incluso cuando llaman monarquía. Acá lo vuelve a decir y acá es donde aparecen todos los capítulos que ya estuvimos viendo. Finalmente, vamos a ver los parágrafos 127, 128, 129 y 130, que es allí donde se producen algunas aclaraciones sobre este pacto, que de lo contrario no podríamos tener tan claras, ¿no? Si uno no las mira. Es del capítulo 9, esta sucesión de parágrafos, y me interesa que lo vean. Cada uno renuncia voluntariamente a su poder individual de castigo a fin de que sea ejercido solamente por quienes sean designados de entre ellos mismos a tal efecto, o sea, poder ejecutivo, y en conformidad con aquellas normas en las que la comunidad o los que sean autorizados por sus miembros para dicho fin, mejor dicho, esto segundo, que sería el representante de la comunidad autoriza a poder legislativo autoriza a poder ejecutivo, para dicho fin se pongan de acuerdo. En esto reside el derecho primigenio y el origen tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Parece que hay un origen primigenio tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo que se remonta a esta primera sesión en community, ¿no? Bien.
recapitula esto y nos recuerda, en el 128, por si no nos quedó claro, que en estado de naturaleza teníamos dos poderes. El primero, hacer lo que juzguemos adecuado para la preservación de sí mismo y de los demás, el poder legislativo por naturaleza, poder conectar con la ley natural, ya lo vimos. El otro poder sería el poder de castigar los delitos cometidos contra la ley de naturaleza, ya lo sabemos, ese sería el ejecutivo natural, y Locke recapitula con mucha claridad: a ambos poderes es que renuncia al unirse a una sociedad política particular o privada, si se me permite llamarla de este último modo, y al incorporarse a un Estado separado del resto de la humanidad. Esto quiere decir, ¿no? A un Estado. A estos dos poderes renunciás cuando te unís a una sociedad política. Estamos hablando de un Estado de la humanidad. No existe Estado de la humanidad. Bien. Ahora lo que va a especificar es el grado de renuncia. Si bien renunciamos a ambos poderes, fíjense acá el matiz que aparece, y es un matiz como para abrir la puerta a la posibilidad del derecho de resistencia. Escuchen esta interpretación del texto. Al primer poder, es decir, al poder de asegurar, ¿no? Hacer todo aquello que considera adecuado para asegurar su propia preservación y del resto de la humanidad, o sea, conectarse con la ley natural, o sea, poder legislativo, a fin de regirse en la medida en que lo requieran la preservación de sí mismo y del resto de la sociedad por las leyes dictadas por la sociedad. Estas leyes promulgadas por la sociedad restringen en muchos aspectos la libertad que poseía merced a la ley de naturaleza. Con la delegación del poder legislativo aparece la obediencia a la ley civil, y entonces, bueno, tiene que restringir en muchos aspectos esa libertad. Pero en esto que acabamos de leer dice renuncia al poder legislativo. Pero miren cómo renuncia al poder ejecutivo, que es lo que dice el parágrafo 130. Renuncia por completo al poder de castigar. Es decir, si esto es algo más que una sobreinterpretación demasiado obsesiva, cuando uno mira la expresión por completo ausente en el 129, parecería ser que a un poder renunciamos más que al otro. Y con respecto a uno de esos poderes, en este caso el ejecutivo, no nos queda ningún margen de recuperar ese poder. Mientras que con respecto al poder legislativo, sí tenemos un margen que implicaría la posibilidad de apelar a la ley natural y a través de la ley natural juzgar como agresor a un soberano o al soberano, al poder soberano, a los representantes del poder soberano, que es el legislativo, ¿sí? O que puede ser el ejecutivo, o que puede ser cualquiera de los funcionarios del Estado. Pero de alguna manera seguimos en contacto con la ley natural, no renunciamos absolutamente a interpretar la ley natural, como si hacíamos en el Estado jovesiano. Esto es muy importante. En el Estado jovesiano, los súbditos no pueden decir o no tiene sentido que los súbditos, no es legítimo que los súbditos interpreten la ley natural de una manera distinta que la del soberano y puedan enjuiciar a un soberano por haber interpretado mal la ley natural o por haber cometido una agresión que ellos detectan a través de la ley natural. Recordemos que la ley natural era muy difícil de juzgar y en todo caso estaba Dios de fondo. Solo Dios escruta las intenciones de los seres humanos. En el sistema de Locke, el pueblo siempre está atento con la ley natural grabada en su corazón. La community vela porque los representantes no se vayan, no se excedan, no sobrepasen el límite y el alcance y el propósito de todo esto. Y si lo hacen, este contacto con la ley natural, al que nunca renunciamos por completo cuando entramos en el Estado, es lo que vuelve legítima o lo que habilita que yo, como súbdito integrante de esta comunidad, yo y todos los miembros de la comunidad podamos interpretando la ley natural darnos cuenta de una agresión
que nuestro soberano o los representantes o los poderes subordinados al poder soberano puedan llegar a realizar o perpetrar estas injusticias o agresiones contra la community, contra el pueblo.